Muy buenas tardes, mi nombre es Yanni Arteaga, soy integrante de la SP01 del tercer año de Derecho. En esta oportunidad le voy a hablar de la introducción al derecho probatorio en, con el módulo 1 contentivo de lo siguiente. Tenemos la referencia histórica del derecho probatorio, las acepciones de la prueba, el concepto, la definición, características del derecho probatorio, naturaleza jurídica de la prueba, las fuentes de la prueba, el principio de legalidad de la prueba, los principios generales de las pruebas judiciales, las limitaciones del principio de las pruebas, el órgano y objeto de la prueba. Ahora bien, bueno, vamos a hablar de la referencia histórica del derecho probatorio. Cuando hablamos de la referencia histórica, lo comprendemos en 5 fases. La fase étnica, la fase religiosa, la fase legal, la fase sentimental y la fase científica. Ahora bien, podemos decir que la fase étnica, podemos decir que en los tiempos antiguos las pruebas judiciales se basaban en las creencias étnicas y en rituales. En la fase religiosa, durante la antigua Roma y Grecia, tanto los procesos civiles todos los procesos civiles eran orales y las partes deberían presentar pruebas. En cuanto a la fase legal, esta nace debido a la falta de preparación de los jueces y como respuesta a los métodos religiosos. En la fase sentimental, en el periodo de Justiniano se introdujo la noción de la prueba racional. Era donde se buscaba la aproximación a la certeza procesal más allá de la inherencia razonable. Y por último, la fase científica, que es en la actualidad, el derecho probatorio se beneficia de estos avances científicos y tecnológicos. El juez sea en el uso de la sana crítica basada en las reglas de la lógica y las máximas experiencias. Ahora hablaremos de las acepciones de la prueba. Cuando hablamos de la palabra prueba nos referimos a que ellas tienen tres acepciones en el campo del derecho probatorio, las cuales son la demostración de la verdad de un hecho. Esa es una de sus acepciones. Los medios de la prueba, que esta es la que se refiere a los medios de convicción considerados en sí mismos. Y la circunstancia de hacer valer la prueba ante los tribunales. Ahora hablaremos del derecho probatorio en cuanto a sus características, concepto y definición. Cuando hablamos del derecho probatorio nos podemos referir que es aquel en que se apoyan todas las disciplinas jurídicas, científicas y tecnológicas para orientar la identificación, fijación o detección y análisis de los indicios. Cuando nos referimos, tiene sus ciertas características, que tiene amplitud, tiene regulación de la prueba judicial. La necesidad, dentro de sus características, tiene la necesidad de la prueba, la provisión de aplicar un conocimiento privado. La unidad de prueba, las pruebas deben valorarse en un conjunto para alcanzar la certeza de los hechos, y la comunidad de la prueba. Podemos definirla, que es una rama fundamental del derecho procesal, que se encarga de regular el conjunto de reglas, principios que rigen la producción, admisión, valoración y eficacia de las pruebas en el proceso judicial. Ahora hablaremos de la naturaleza jurídica de la prueba, las fuentes y el principio de legalidad de la prueba. Cuando hablamos de la naturaleza de la prueba, esta se considera como una actividad procesal, ya que tiene como finalidad aportar los elementos de convicción al juez para que éste pueda llegar a una decisión fundamental y justa. La prueba tiene un valor decisivo, esencial como los instrumentos de convicción al servicio del juez y de las partes. Y las partes para así alcanzar la verdad procesal. Cuando nos referimos a las fuentes, nos estamos refiriendo que ellas son la base de información a través de las cuales se obtienen las pruebas. Y el principio de legalidad de la prueba es fundamental para garantizar la veracidad, la validez y la integridad de las pruebas. Es decir, se presentan durante un proceso judicial. Este principio establece que las pruebas no solo pueden ser obtenidas y utilizadas en el proceso si están previstas en la ley. De lo contrario, no tienen validez. Y su principal objetivo es garantizar la seguridad jurídica
y evitar la arbitrariedad en la obtención y la valoración de las pruebas. Dentro de los principios generales de las pruebas judiciales podemos mencionar 13 de los principios, de los cuales son los siguientes. El primero, el principio de la necesidad de la prueba y de la provisión a aplicar al conocimiento del privado del juez. El principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba. El principio de la unidad de la prueba. El principio de la comunidad de la prueba o de la adquisición. El principio de interés público de la función de la prueba. El principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba. El principio de igualdad de oportunidades para la prueba, del principio de la publicidad de la prueba, el principio de la formalidad y la legitimidad de la prueba, el principio de la legitimación para la prueba, el principio para la preclusión de la prueba, el principio de inmediación y dirección de la producción de la prueba. Ahora tenemos las limitaciones al principio de libertad de la prueba. Las partes pueden utilizar cualquier medio de prueba que no sea contrario a la ley. Sin embargo, el principio de libertad de la prueba no es absoluto. Existen algunas limitaciones, como por ejemplo, no se pueden tener pruebas de una manera que no sea legal, de acuerdo mediante procedimientos contrarios a la ley. Es decir, no se pueden utilizar pruebas que no sean relevantes para el objeto del proceso. Ahora hablaremos de los sujetos, órganos y objetos de la prueba. Los sujetos son las partes que se involucran en el proceso. Son las que tienen la carga de la prueba, es decir, la obligación de aportar pruebas que sustenten las pretensiones. Ambas partes, por supuesto. Los órganos judiciales son los tribunales, son los que dirigen la actividad probatoria por medio de los jueces y que deciden la admisión y valoración de las pruebas. Y el objeto es el que demuestra la verdad de los hechos debatidos en el proceso. No incluye normas jurídicas, ya que el juez conoce el derecho aplicable. Iurat nobis curia. Buenas tardes y gracias por su atención.